El bautismo en agua. A continuación vamos a presentar pasajes que demuestran que el bautismo tiene que ser sumergido en agua. Nos dice en el libro de Romanos 6 del 3 al 4: ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Romanos 6, 3 al 4. Podemos mirar cómo dice en este pasaje que hemos sido sepultados juntamente con Cristo para muerte. Entonces, si nosotros analizamos, un muerto se sepulta completamente cuando muere. Es lo mismo, dice que nosotros somos sepultados juntamente para muerte, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces podemos ir analizando que el bautismo debe de ser sumergido en agua. La iglesia cree en el bautismo en agua por inmersión, tipo de la muerte, sepultura y resurrección del Señor, y en el nombre de Jesucristo, el cual debe ser administrado por un ministro ordenado. El bautismo debe ser por inmersión, porque sólo así representa la muerte del hombre al pecado, que debe ser semejante a la muerte de Cristo. Romanos 6, 1 al 5. El testimonio del lexicón y diccionario define la palabra bautizo como zambullir, sumergir, hundir, meter dentro del agua, inmersión y sepultar. La palabra bautizar, bautizarse encuentra 80 veces en el Nuevo Testamento. La iglesia cree en el bautismo es para perdón de pecados, según lo enseña la palabra de Dios, y es algo que se menciona en la Biblia muchas ocasiones y viene siendo una doctrina fundamental, indispensable para que la persona alcance la vida eterna, como nos lo dice San Marcos 16, 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Podemos mirar que la palabra nos dice que es necesario creer y ser bautizado. Esto es algo muy importante para aquellos que dicen que no es necesario el bautismo para la salvación. Aquí nos lo dice muy claramente: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Es necesario creer y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Primera de Pedro 3:21 nos dice así: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Podemos mirar que nos dice que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, o sea que nos da salvación. Dice, no quitando las inmundicias de la carne, porque seguimos viviendo en un cuerpo de carne y sigue habiendo deseos en nuestra carne, pero con la ayuda del Espíritu Santo cada día vamos siendo transformados de gloria en gloria. Volvemos a mirar que nos habla claramente: el bautismo que corresponde ahora nos salva, nos trae salvación. La Sagrada Escritura en sus primeros versos menciona el agua para el uso sagrado de los planes de Dios. Génesis 2:9: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Esto nos indica que el globo terráqueo salió de un baño de purificación, pues enseguida se le ordenó a la tierra que produjera hierba y árboles de fruto, según su género. En Génesis 6 y 7 se nos relata que
que al haberse multiplicado la maldad sobre la tierra fue necesaria una nueva purificación por medio del diluvio, o sea, un baño de inmersión para toda la tierra. Y con el diluvio fue limpia la tierra de todo el pecado. Tipo y figura del bautismo. Primera de Pedro 3:19 nos dice así: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Podemos mirar cómo dice: Noé, sus 3 hijos, su esposa y sus nueras fueron librados por medio del agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. En el tabernáculo del testimonio, Jehová dijo a Moisés que hiciera una fuente de metal y la llenara de agua. Éxodo 30:17 al 21. Habló Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavará Aarón y sus hijos las manos y los pies cuando entren en el tabernáculo de reunión. Se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. No tenemos fecha cronológica de cuándo comenzó a aplicarse una forma de purificación usando agua para los proselitos, pero Jehová recomendó que cuando el extranjero morara entre el pueblo, no se le oprimiera. Levítico 19:33 al 34. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis como a un natural de vosotros. Tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. La clasificación de proselito eran los extranjeros simpatizantes que guardaban la moral hebrea y adoraban a Jehová. Cuando apareció Juan el Bautista, Marcos 1:1 al 5, el que bautizaba en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para la remisión de los pecados, los judíos no extrañaron la práctica del bautismo por inmersión o lavamiento. Juan el Bautista fue la voz que clama en el desierto, fue el heraldo y el precursor mesiánico. Isaías 43 nos dice: voz que clama en el desierto, preparar camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad nuestro Dios. Los 4 evangelios concuerdan de este hecho, que fue dirigido principalmente a los judíos. Mateo 3:5 al 8. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la providencia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán. Podemos mirar que Juan bautizaba donde había muchas aguas, porque tenía que ser completamente sumergido en agua, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Mateo 3:13 al 17 nos habla así: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vino el Espíritu de Dios y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él,
y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Podemos mirar que nuestro Señor Jesucristo también fue bautizado en agua. Si el Señor Jesucristo fue bautizado en agua y fue sumergido en agua, ¿cuánto más nosotros debemos de hacerlo? Marcos 1:4-9. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, y salía a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Podemos mirar que Juan el Bautista bautizaba donde había muchas aguas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os bautizo con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Podemos ir mirando claramente cómo es el bautismo sumergido en agua. Marcos 16:16 nos dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no será condenado. Usted que nos escucha en este día, usted decide si le cree a la palabra de Dios o cree a los mandamientos de hombres. Lucas 3:7. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Podemos mirar que como todas estas personas, al mirar a Juan, iban para ser bautizados por él y ser sumergidos en agua, y no rechazaban el bautismo. Lucas 3:12. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados, y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. Podemos mirar cómo toda la gente salía a ser bautizados por agua y eran sumergidos, y ellos recibían ese bautismo. Lucas 3:21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y llorando el cielo se le abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Lucas 7:29-30. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo, no siendo bautizados por Juan. Lucas 12:50. De un bautismo tengo que ser bautizado, y como me angustio hasta que se cumpla. Juan 1:26. Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Verso 28. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba. Verso 31. Y yo no le conocía, más para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Verso 33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Juan 3:22. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos, y bautizaban. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas. Podemos mirar que la palabra de Dios nos habla claramente que el bautismo tiene que ser sumergido en agua y ser sumergido completamente. Estamos analizando todos estos pasajes demostrando que no hay otro bautismo. Y venían y eran bautizados. Verso 26. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Miramos que el Señor Jesucristo con sus discípulos también estaba bautizando, y no nos dice que haya cambiado el bautismo, sino que también eran sumergidos en agua. Juan
4, 1 al 4. Cuando el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. El siguiente ejemplo fue nuestro Señor Jesucristo. Mateo 3, 13 al 15. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Podemos mirar por la boca del mismo Señor Jesucristo. Marcos 16, 16, nuevamente el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere y será condenado. Usted decide, ¿cree en el bautismo escrito en la palabra de Dios o cree en el bautismo impuesto por hombres? Tipos del bautismo en el Mar Rojo. Éxodo 3:18. Y oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis, Jehová el Dios de los hebreos nos ha encontrado, por tanto nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificio a Jehová nuestro Dios. Éxodo 14:13 al 31. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estar firmes y ver la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en sus caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tiniebla para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda, y siguiéndolos los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, allá huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno, y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Podemos mirar el tipo y figura del cómo Dios bautizó al pueblo de Israel,
y todos sus enemigos quedaron sepultados en la mar. Tipo y figura que cuando nosotros nos bautizamos, dice la palabra que nuestros pecados también son sepultados en el bautismo cuando somos sumergidos en agua. Segundo tipo del bautismo, Naamán. Segunda de Reyes 5, 1 al 16. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso, y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos, tomando también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando llegue a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envié a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra. Considerar ahora y ver cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con sus carros y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía, para mí saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abama y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado, mas sus criados se le acercaron y le hablaban diciendo: Padre mío, si el profeta te mandare una gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciendo: lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, y conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Podemos mirar cómo al obedecer Naamán y sumergirse en el agua, su carne se volvió como la de un niño. Al igual que cuando nosotros nos bautizamos, dice que somos nuevas criaturas porque nacemos nuevamente. Entonces podemos demostrar con las escrituras que el bautismo tiene que ser sumergido en agua completamente. Miramos otro tipo del bautismo en Primera de Reyes 18:30 al 39. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó a él, y arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano preparado. Luego la leña, y cortó el buey en pedazos, lo puso sobre la leña, y dijo: llenar 4 cántaros de agua, y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacerlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo: aún hacerlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Responderme, Jehová, responderme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios
y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba a la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prender a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison, y allí los degolló. Podemos mirar que nuevamente miramos el agua, tipo y figura del bautismo, y hubo salvación, y el corazón del pueblo se volvió al verdadero Dios y dejaron lo falso, los ídolos. Tipo 4 del bautismo, Gedeón. Jueces 7, 1 al 7. Levantándose después de mañana, Jeroboam, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Oreb, y tenía el campamento de los medianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los medianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y vuélvase desde el monte de Galat. Y se volvieron los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré, y del que yo te diga lleva, este irá contigo, más de cualquiera que yo te diga este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte, y asimismo a cualquiera que se doble sobre su rodilla para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los medianitas en sus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Podemos mirar cómo el agua siempre es tipo y figura de la salvación. Podemos mirar que el agua es muy importante. Ahora, yo tengo un video en YouTube que se llama ¿En qué nombre es el verdadero bautismo? Si usted quiere puede encontrarlo, y ahí explico detalladamente cómo bautizar y en qué nombre, y allí le presento todos los versículos bíblicamente. En este video hemos mirado que el agua es muy importante para ser bautizados y sumergidos en agua para venir a formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Y nos dice nuevamente San Marcos 16:16: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no será condenado.